estar reunidos todo este tiempo. Y yo todos los días le pido al Señor que podamos seguir haciéndolo, porque el enemigo está luchando para que no lo podamos hacer. Pero sabemos, y hoy vamos a ver en la palabra, cómo va el mal a atacar a la obra de Cristo en los últimos tiempos. Hoy vamos a estar estudiando un libro muy hermoso, pero a la vez un poquito difícil a veces. Pero vamos a sacar ideas principales de un capítulo que he elegido para este periodo, que es el libro de Daniel. Daniel es un gran ejemplo para nuestra vida. Daniel fue un hombre de Dios que desde los 15 años, en la época que Nabucodonosor atentó y tomó el pueblo de Israel, invadió y lo trajeron a él, lo hizo traer junto con sus amigos. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes deben de haber leído esa historia. Él se propuso no contaminarse con las cosas que no fueran del Señor. Él se separó para no contaminarse con las cosas que no fueran santas. ¿Y cuántos de nosotros, un muchacho de 14, 15 años, tomar ese propósito? Pero las maravillas que Dios nos ha dejado reveladas a través de ese hombre que desde tan jovencito tomó el propósito de no contaminarse, son los misterios más grandes que hay en la palabra de Dios, junto con los que Dios le reveló al apóstol Juan en el Apocalipsis. Y el Apocalipsis confirma y amplía muchas de las cosas que Dios le reveló a Daniel en aquella época. Y bueno, dicen los primeros capítulos de Daniel que Daniel estuvo gobernando, ayudando al rey hasta el primer año del reinado de Ciro, 70 años después. Quiere decir que en este momento que nosotros vamos a leer del libro de Daniel, Daniel tendría más o menos 84, 85 años cuando Dios dio para él esta revelación. Y hay cosas tan hermosas, detalles tan hermosos en este pasaje. Y vamos a empezar a leer los primeros 3 versículos del capítulo 10 de Daniel. Pablo nos va a ayudar con la lectura, los primeros 3 versículos del capítulo 10 de Daniel. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Fíjense que hay características que da de la palabra. Dice que la palabra era verdadera, palabra verdadera, palabra poderosa, ¿no es cierto? ¿Y cuántos días él estuvo aislado? ¿Cuántos días dice la palabra que estuvo orando y ayunando? 3 semanas, 3 por 7, 21 días. Ahora, no estaba en ayuno total. Él comía verduras, tomaba mucho líquido, comía frutas, ¿no es cierto? Lo que no comía, ahí dice la palabra, el detalle, que no comía cosas sabrosas, no comía carne, no tomaba bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Se privaba de muchas cosas para estar livianito. Muchas veces nosotros hacemos los ayunos como ritos, porque decimos, ay, no voy a ayunar para que el Señor escuche mi oración.
Pero ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es estar no tan preocupado a ver qué cocino hoy, qué como hoy, qué cosa rica me voy a dar, sino estar livianito, tranquilo, pensando en lo que Dios tiene preparado para mí. Ahora, fíjense que estaba en la época de la Pascua. Ahora los judíos también están en la época de la Pascua. A mí me encanta en Facebook buscar, entré en un grupo de judíos, ¿no? Y ellos van dando los detalles de todas las comidas que comen en estos días, comidas especiales, ¿no? Todas son ricas, pero la verdad que tienen muchas calorías. Pero son comidas muy sabrosas, yo veo que ellos hacen, ¿no es cierto? Y muy especiales. Ahora, dice que no solo él se separó 3 semanas, sino que dice que se contritó, sintió angustia, sintió dolor. Ahora hay muchas conjeturas por qué Daniel en ese momento sentía angustia cuando se puso a ayunar. En la época de la Pascua casi siempre era una costumbre ayudar por muchos judíos. Ellos hacía 70 años que estaban cautivos y el rey Ciro, en su 3er año, a través de todo el trabajo que en esos 85 años hizo Daniel, dio la libertad al pueblo para que volvieran a Jerusalén. Entonces, Zorobabel, Esdras, si nosotros leemos, ¿no es cierto?, eran los jefes, los líderes que iban a llevar el pueblo. Pero resulta que Daniel tenía tanta ansia de irse, que el pueblo se fuera. Él no se fue con el pueblo. ¿Por qué? No se fue porque ya era muy anciano. Y él pensaba que con su influencia en el gobierno y en los políticos y en el rey, podía ayudar más al pueblo quedándose en donde estaba. Pero sentía angustia y dolor. ¿Por qué? Fíjense, había más de 2 millones de judíos esclavos por 70 años bajo el reinado de Nabucodonosor. Y cuando Ciro le da la libertad de irse, si ustedes leen en Esdras 2, ¿saben cuántos se fueron? ¿Saben cuántos se fueron? O sea, tomaron la decisión de irse. 42.600, la 1/4 parte. ¿Y por qué? Porque prefirieron quedarse en la comodidad de la esclavitud. Ya estaban ligados al paganismo, a la idolatría, a todo eso que involucraba ese lugar. Y no quisieron exilarse, no quisieron volver. Otra de las cosas que se argumenta que también angustiaba a Daniel era que Esdras y Zorobabel no tenían mucho apoyo de la gente que había ido, y el objetivo era construir el templo y construir los muros. ¿Se acuerdan que después leemos en Nehemías cómo se construyen los muros en poco tiempo? Y la poca colaboración que tenían, y tenían grandes enemigos. Pero ahora sigamos leyendo los versículos 4 y 5 a ver qué nos dice la palabra. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de Upaz. ¿Seguimos? Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. ¿A qué les hace acordar esta visión? Está muy relacionada con la visión que tuvo Pablo en el camino a Damasco cuando el Señor se le apareció. Y el Señor acá, el Señor Jesús se le manifestó a Daniel. Y dice que, miren qué importante sería el mensaje que Daniel tenía que recibir.
que el mismo Jesús se mostró delante de su siervo. Imagínense ustedes qué habrá sentido Daniel frente a esto. Y dice que su cuerpo y su voz y sus ojos las compara con las cosas más finas, como oro. Ese oro era el mejor oro que había en aquella época. No sé si en esta también, si ahora todavía hay oro, pero fue el oro de donde se sacó para hacer el templo de Salomón más adelante. Entonces, él está mostrando qué magnífico, pero como no lo podía describir con palabras, lo comparaba con cosas que él conocía. Y piensen ustedes en este momento, ¿qué sintieron ustedes cuando se encontraron con el Señor, los que se han encontrado? ¿Cuántos se han encontrado ya con el Señor? ¿Cuántos acá se han encontrado ya con el Señor? Han tenido un encuentro con el Señor, han visto la manifestación de su amor. Veo pocas manos levantadas. Bueno, eso que nosotros sentimos en el primer momento que nos encontramos con el Señor no es nada, porque sentíamos la obra de su Espíritu, sí, el poder de su Espíritu, sí, pero verlo cara a cara, como lo vamos a ver cuando estemos en su presencia, fue algo que Daniel no pudo soportar. Y yo pienso, yo digo, qué cosa maravillosa va a ser cuando yo pueda, como Daniel, ver al Señor con todas esas cualidades cara a cara. Ahora, ¿ustedes saben si lo van a ver? Yo sé que lo voy a ver. Yo sé que voy a estar con el Señor. Por eso lo que les voy a seguir contando ahora, que no es muy lindo, muy triste ni muy alegre, es tremendo. Es lo que va a acontecer en los últimos años, que fue lo que Dios le reveló a Daniel en este momento, de la existencia de este mundo. No me da miedo, porque yo sé que voy a estar cara a cara con ese mismo Jesús. Vamos a seguir leyendo los versículos siguientes. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron, y escondiéronse. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó en mi esfuerzo. Antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Fíjense ustedes una cosa. Él estaba acompañado porque él siempre iba con un séquito. Y todos salieron disparando. Y nadie escuchó lo que el Señor le dijo. Nadie vio lo que Daniel vio, pero así todo, ese estruendo, esa luz que ellos vieron aparecer, les dio tanto temor que salieron corriendo. ¿Y qué pasó con los que estaban con Pablo? Dice que tampoco pudieron entender, ni comprender, ni ver. Y Pablo quedó ciego por el esplendor de la gloria del Señor. Ahora acá dice que él perdió sus fuerzas, y la palabra original ahí describe una persona demacrada, una persona deformada por haber perdido toda su fuerza, por desmayarse, por el sufrimiento, por la cosa tan fuerte que tuvo que vivir. Como cuando una persona sale de una enfermedad muy tremenda y no tiene color en su rostro, está demacrado, sus ojos están hundidos. Bueno, esa es la idea que está dando ahí la palabra de lo que pasó con Daniel. Ahora dice que había 2 varones, ¿no es cierto? Vamos a seguir leyendo. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y díjome: Daniel,
varón de deseos. Está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Fíjense una cosa, el varón que lo tocó no fue el Señor Jesús, fue un ángel que lo tocó para darle fuerzas, ¿no es cierto? Había dos varones, esos varones eran dos ángeles, y él le dijo que no tuviera temor, ¿no es cierto? Que eran enviados, que se levante sobre sus pies, porque a ti te ha sido enviada ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Todavía no se podía reponer él para poder escuchar bien lo que Dios estaba queriéndole decir. Sigamos leyendo. Y díjome Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. ¿Saben que hay una versión que en el versículo anterior dice, Daniel, mi muy amado, mi muy apreciado? Y esa misma palabra la encontramos en el capítulo 9, que le dice, Daniel, mi muy amado, le dice el Señor a través de los ángeles, eres una persona tan amada por mí, que yo te he elegido y te voy a dar esta palabra especial. Ahora, fíjense una cosa, esas palabras fueron tan fuertes y la causa de que Daniel se sintiera de fallecer. Pero todavía el Señor no le había empezado a revelar lo peor, lo que le iba a revelar más adelante. Y él ya estaba tremendamente conmovido. Y saben que a mí esto me hace pensar. Por eso yo le puse el título a esta palabra, ¿te estás preparando? Nosotros ahora nos estamos asustando tanto por todo lo que vivimos, porque ahora viene la segunda ola de COVID, y por ahí nos hemos relajado un poquito y empezamos a sufrir las consecuencias, porque hemos estado un montón de meses encerrados. Yo por lo menos estuve 9 meses encerrada, porque no podíamos trabajar, nuestra economía se quebrantó, ¿no es cierto? Todos los países del mundo, y estaba conversando con nuestra familia que hay miles de cientos de estadounidenses que van a perder sus casas porque no han podido pagar sus hipotecas. Hay mucha gente que no está teniendo comida ya. Aparte de la pandemia, hay otras enfermedades. Está avanzando la lepra, están avanzando nuevamente las enfermedades venéreas, el VIH. Todas esas cosas están avanzando. Y eso recién empieza. Es como que ya estamos comenzando a entrar en el periodo del principio de los sucesos históricos que Dios ya ha decretado para los últimos tiempos. Pero Él le dice, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que yo te voy a revelar. No todos estamos preparados espiritualmente para vivir un momento como el de Daniel, ¿no es cierto? No todos estamos preparados para recibir una palabra así. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Cada momento difícil, cada prueba, cada hecatombe que se está viniendo, es algo que nos tiene que servir como ensayo, como le sirvieron los 21 días a Daniel para enfrentar lo que se viene. ¿Y saben una cosa? ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Daniel? Vamos a leer unos versículos en el capítulo 11, 3 o 4 versículos, en el capítulo 11 de Daniel.
35 al 38 es un pequeño resumen de lo que Dios le reveló a Daniel que iban a pasar en los últimos tiempos. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha esta determinación. Y el Dios de sus padres no se cuidará ni del amor de las mujeres, ni se cuidará del Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausín, Dios que sus padres no conocieron. Honrarálo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Qué importante es lo que está diciendo acá. Acá está manifestándose ya el anticristo. Y está diciendo que él va a querer que todo el mundo le adore. Pero también está diciendo, porque este era un mensaje muy especial para el pueblo judío. Era un mensaje especial para el pueblo judío. Es un mensaje especial para el pueblo judío porque él rechazó al Mesías. Pero también está diciendo que muchos de los que han conocido al Señor van a abandonar, ahí dice, la religión de sus padres, van a abandonar la verdad y van a caer en la adoración que el anticristo está poniendo. ¿Saben que el anticristo va a ser un ser, debe de estar actuando ya, pero va a ser un ser muy comprador, muy conquistador, muy agradable, muy amable? El doctor Baruch, un judío estudioso de la palabra mesiánico, dice que el anticristo va a ser un judío, porque los judíos lo van a aceptar y van a hacer todo lo que él les diga. Y él va a volver a edificar el templo de Jerusalén, porque ahí va él a hacerse adorar él en el lugar de Dios. Todo esto Dios le está revelando. Si nosotros leemos los capítulos 11 y 12, yo les estoy resumiendo, a Daniel en este momento. Pero algo más le dijo. Vamos al capítulo 10 y vamos a ver algo muy importante. Él estuvo 21 días preparándose. Saben que los estudiosos, los nutricionistas, los que se dedican a la gimnasia y todo eso, dicen, y también los científicos, que si una persona se dedica 21 días sin faltar un día a una actividad, no la abandona más. Por ejemplo, si yo todos los días no falto ningún día y voy a hacer gimnasia, toda mi vida voy a seguir haciendo gimnasia. Esa es la teoría científica. Ahí está el número perfecto de la Biblia, el 7. Bueno, no sé si será cierto, porque yo no tengo esa bendición. Cuando me propongo hacer todos los días gimnasia y salir a caminar, al otro día llueve y tengo que parar. Pero bueno, pero sí es importante esto, el ejercicio, el prepararse. Nosotros no estamos preparados como estaba Daniel para recibir semejante mensaje porque no queremos. Dios nos revela lo que nosotros queremos recibir. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar revelación. Y para recibir revelación debemos estar en perfecta comunión con Él. Y Él cayó, se levantó, volvió a caer, pero Dios le dijo, no temas. Daniel, no temas porque eres mi amado.
¿Y saben lo más hermoso de esto? Cuando todo esto acontezca, yo por lo menos ya no voy a estar acá. No sé si ustedes van a estar. Pero yo no voy a estar porque el Señor me va a llevar con su iglesia. ¿Cuántos piensan no estar acá? Y el que todavía no está seguro, Dios le está dando la oportunidad de la ejercitación de su presencia, de la ejercitación de estar con Él. Yo me acuerdo que cuando yo era niña mi mamá me cantaba una canción. ¿Y saben que por qué me acuerdo tanto mis canciones de niña? Porque cuando voy a Buenos Aires tengo un nietito que él se duerme mientras yo le canto. Y entonces yo canto una canción y me dice, otra abuela, otra abu, y puede estar 1 hora y media escuchando que yo le cante hasta que él se queda dormido. A veces llevo un vaso de agua porque me quedo con la garganta seca. Entonces yo empiezo a recordar todas las canciones que me cantaba mi mamá, porque se me acaba el repertorio. Y yo me acuerdo que mi mamá me cantaba una canción que decía que iba a caminar por las calles. Y por las calles de oro alegre caminaré, pues en su palabra me dice que yo con Él estaré. Y yo tengo esa seguridad. Si vos no la tenés, pensá qué vas a sentir cuando estés en la presencia delante del gran Padre, cuando estés delante del Señor. ¿Qué vas a sentir? ¿Gozo o vas a sentir terror? Vas a sentir esa debilidad, pero que a la vez es una bendición porque estás recibiendo, y cuando te parás en gloria. ¿O qué? ¿Qué vas a resentir? Hay una canción muy linda que van a cantar ahora los chicos que nos dice que es estar delante de la presencia del Señor. Y fíjense una cosa, antes de cantar esta canción. 2 Tesalonicenses 2, versículo 4, nos dice algo muy importante. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. No nos confundamos. Fíjense que Él va a llegar, y ya estamos llegando. Todas las religiones son buenas, porque todas nos llevan a Dios. Y eso nos enseña la palabra, pero eso es lo que nos está metiendo ya el espíritu del anticristo. Todas las religiones son buenas. ¿No interesa la religión? No, la religión no interesa. Lo que interesa, cuál es el camino que yo elijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mucho cuidado con confundirnos.